Muy bien. Pues muy buenos días, México y América. Muy buenas tardes, España y Europa. El Grupo de Ciencias Sagradas de España les da la bienvenida. Asimismo, damos la bienvenida a nuestros muy queridos honorables gurús, Amparo Esteban y Antonio Sellés, para hablarnos de un interesante tema sobre psicología, la ciencia del alma. He de comentar que el honorable gurú Antonio Sellés es psicólogo, especialista en psicología clínica, experto en psicopatología, psicoterapeuta gestal, profesor de yoga y meditación. Su trabajo como psicólogo le ha enriquecido profundamente en experiencia y trato con los seres humanos, sumando el interés por la filosofía, las tradiciones, la iniciación y el yoga. La honorable gurú Amparo Esteban es psicóloga, terapeuta gestal, formada en crecimiento y desarrollo personal. Es docente en formación de terapia gestal, formación en baile también como terapia, y es cofundadora del Instituto de Terapia Gestal de Castellón, España. Posee un marcado interés por la música, la pintura, el baile y todo lo que tenga que ver con la creatividad y con las relaciones humanas. Sean bienvenidos, honorables gurús, tienen la palabra. Muchas gracias y bueno, primero que nada, saludos a todas y a todos. Es un gusto encontrar gente conocida y bueno, y conocer a gente nueva. Gracias también por participar de una propuesta como esta, que bueno, indica un interés especial por cuestiones íntimas, cuestiones profundas que nos ayudan a mejorar individualmente y también como colectivo. Así que pues es un gusto estar compartiendo con todos ustedes en esta tarde, para nosotros, mañana, supongo para ustedes, este ratito de experiencias propias y aprendizajes que hemos ido realizando a lo largo de los años y que creemos que puede ser útil para alguna persona que tenga interés. Así que de momento vamos a hacer una pequeña presentación. Para hacer luego un diálogo. Y luego la idea es tener un diálogo. Sí. Muy bien. Pues vamos al tema. Vamos a intentar compartir la pantalla, a ver si se puede. Ahora. Perfecto. Bien, hemos titulado esta charla, esta conversación, con este nombre, Psicología, la ciencia del alma. Bueno, ya nos hemos presentado, nos han presentado. Muchas gracias también por la presentación. Vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿no? En primer lugar, la etimología. La etimología de la palabra siempre nos ayuda a entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? Por lo menos a nosotros nos gusta empezar por aquí, ¿no? Psicología es una palabra que deriva del griego, psique, que significa originalmente, digamos, alma, ahora ampliaremos un poco, y logos, que sería el estudio del alma, pues. Así que desde la propia etimología, pues viene el título de nuestra charla, ¿no? La psicología sería entonces el estudio o la ciencia que estudia el alma. Actualmente, en realidad, la psicología pues ha dejado un poquito esta vertiente, ¿no? Aunque sigue haciendo el mismo trabajo, pero su definición es un poco más prosaica, ¿no? Es la ciencia que estudia la conducta, la mente, el comportamiento de las personas, y esto pues nos ha llevado a preocuparnos un poco de profundizar en el significado profundo, ¿no?, de lo que es la psicología. Muy bien. Bueno, la psique, bueno, se puede traducir como alma humana y
y alude pues al primer aliento que toma un ser humano al nacer, al soplo, al aire que respira. Ese sería como su significado. Este aliento permanece en el individuo hasta su muerte y por lo tanto lo llamamos vida. El significado que le damos es la vida. Esta es un poco la etimología, el origen de la palabra en griego. O sea, esa idea forma un mito también, el mito de Psique y de Eros. Y esta es la idea, ¿no? De que el aliento que ha dado en un primer momento la vida al ser humano, permanece hasta su muerte. Así que empieza a ser como el sinónimo de la vida, ¿no? Y cuando uno muere, pues se supone que esa psique se escapa del cadáver y lleva otra existencia, se une al amor y bueno, es otro tema, ¿no? Mitológico, ¿no? Bueno. También de esta forma pues nos podemos asomar a este misterio, ¿no? ¿De dónde parte ese aliento? ¿De dónde proviene? ¿A dónde se dirige finalmente? ¿Para qué todo este proceso? ¿No? Y esto es lo que nosotros, donde hemos puesto la atención. Porque el hablar de la psique solamente desde un punto de vista material, pues acaba muy rápido con esta definición que antes dábamos moderna del pensamiento o de la conducta, pero quisiéramos profundizar un poco más y así nos asomamos a este misterio, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, ¿no? La otra parte de la palabra es el logos, ¿no? Y el logos tenemos ahora mismo un montón de definiciones muy concretas de la ciencia psicológica que se refieren pues a toda la cantidad de cosas que puede abarcar la experiencia humana, desde las funciones del cerebro hasta el desarrollo de los niños o las emociones, cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan y aprenden, cómo nos adaptamos al medio, cómo hacemos relaciones personales, cómo nos afecta lo social, cómo afectamos nosotros a lo social. Claro, pero la psicología pues ha tenido que renunciar a mucha de su profundidad, ¿no? Entonces, para abarcar todo esto, para abarcar ¿no? todo esto, y pues ha querido también acercarse a un estatus de ciencia experimental, ha buscado pues evidencias para todas sus afirmaciones y se ha alejado un poco de lo que es la especialidad la especulación filosófica. Entonces aquí es donde al querer abarcar en lo concreto mucho, pues ha perdido un poco de la profundidad, digamos, misteriosa y metafísica de lo que es el alma, ¿no? Se ha dedicado a recoger hechos, datos, a organizarlos. Sobre las conductas, sobre todo lo que es la experiencia, los ha organizado de una forma sistemática y pues ha sacado conclusiones de esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver una idea que nos ha surgido sobre esto, que sería tratar de recuperar un poco este origen de la psicología, recuperar el alma de la psicología. Muchos psicólogos están intentando o han intentado esto, y desde nuestra perspectiva de la tradición iniciática, pues nos importa mucho este tema, ¿no? Porque la tradición iniciática es un continuo de experiencias que nos pasamos los seres humanos históricamente desde atrás, desde tiempos muy antiguos, y que es un punto de partida para poder asomarnos precisamente a ese misterio del que hablábamos, ¿no? Que es el ser humano, el ser como algo trascendente, lo humano como algo inmanente, que surge de la unidad y vuelve a caminar hacia la misma unidad, ¿no? Pero en el camino está lo humano, y el alma representaría el crecimiento, esa posibilidad de desarrollo entre ese origen al nacer, el ser humano, que lo llevaría de nuevo hacia el ser, a lo sagrado, que sería la culminación de una unidad o de un crecimiento espiritual, ¿no? Claro. Y finalmente, lo que dificulta o impide ese crecimiento es el motivo profundo del sufrimiento que tiene el ser humano y del que se ocupa la psicología.
O sea, cuando nosotros paramos ese crecimiento hacia lo espiritual, suceden fenómenos en el cuerpo y en la mente. No solo es que pues de pronto tenemos pues menos acceso a algo que nos parece interesante o trascendente, sino que esto también pues impide el crecimiento en todos los sentidos y direcciones, ¿no? Ese sufrimiento que produce este parón, este bloqueo, es el campo del que se ocupa tradicionalmente y modernamente también la psicología. Hay que decir que cuando hablamos de sufrimiento en la psicología nos referimos no al dolor, que el dolor para lo psíquico, para lo emocional, el dolor es algo saludable. Nos referimos al sufrimiento como ese dolor innecesario que nos hemos perdido aquí. Ese dolor innecesario que implica sufrir por algo que no podemos controlar, por algo que está en el futuro, por algo que ya pasó, sufrir porque retenemos una emoción demasiado tiempo y nos resentimos, porque congelamos nuestro crecimiento y generamos una personalidad que ya no es funcional, que ya no nos ayuda a disfrutar del mundo. Y entre todas estas posibilidades nosotros hemos tomado una para armar un poquito esta charla que nos servirá de hilo conductor, que es el tema del ego. Y aquí es donde vamos a detenernos un poco para ver qué significa todo esto, ¿no? Antes de empezar a hablar del ego, nos gustaría hablar de un tema que a nosotros nos gusta mucho definir, es un poco particular, ¿no? Es difícil quizá de explicar, ¿no? De entender yo creo que es fácil, pero Bueno, de explicar. Ahí va. ¿Qué son las semicosas? Digamos que nosotros Que no son cosas. Estamos en un mundo de objetos materiales concretos. Tenemos objetos, ¿no? objetos. Aquí tengo un objeto y esto es una cosa. Un objeto, ¿vale? Esos son cosas. Cosas. ¿Por qué? ¿En qué se caracterizan las cosas? Pues miren, la cosa es siempre igual. Y tiene límites, se puede Tiene tocar, bordes, límites, se puede definir. Definir significa que tiene fin, así que tiene un fin. Además, una forma concreta, en fin. Ahora, esto siempre será lo mismo, siempre es lo que es. Cualquier cosa tiene esa característica. Una silla sigue siendo una silla, pase el tiempo que pase. Aunque sea una silla rota, un marcador estropeado, gastado, seguirá siendo lo que es. Le añadimos cualidades o le quitamos, pero sigue siendo la misma cosa. No cambia con el tiempo, tiene bordes, estas son las cosas. Luego tenemos otros fenómenos en la naturaleza que son las personas. Las personas no son cosas, aunque a veces tratamos a las personas como cosas, es decir, las cosificamos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, tratando a una persona como si ya la conociera en todas sus capacidades o posibilidades. Y le ponemos límites, la cosificamos, quiere decir eso, la fijamos. La fijamos. En realidad, lo esencial precisamente de una persona es que no tiene fin, que tiene comienzo, pero no está acabada. Y cambia continuamente. Cambia, por tanto, continuamente está cambiando. Bueno, este es el segundo grupo de fenómenos. Y el tercer grupo de fenómenos es semicosas. Cosas no, fenómenos que se producen cuando las personas percibimos la realidad y emitimos alguno de las formas de reacción hacia afuera. Por ejemplo, cuando nos emocionamos, cuando, por ejemplo, tenemos una alegría potente. La alegría no es una persona, lógicamente. La produce una persona o la siente una persona, pero no es una persona. Pero tampoco es una cosa. ¿Por qué? Porque la alegría no tiene bordes, o les han visto bordes o límites a la alegría o a la pena. Y además se modifica y sigue siendo alegría. Desaparece y vuelve a aparecer. Se esconde y vuelve a estar. Tengo un miedo, decimos ancestral, porque llevamos 30 años con ese miedo. Y ese miedo no está todo el rato.
Una cosa no puede no estar, pero el miedo puede estar y no estar al mismo tiempo. Y, por ejemplo, una atmósfera, cuando entramos en una habitación, en un lugar, en una reunión, notamos que hay un ambiente. Eso también es una semicosa. No solo son emociones que yo puedo sentir, sino algo que sucede normalmente entre las personas en un lugar, ¿no? Eso es una semicosa también. Bueno, espero que esto quede claro, porque a mí me parece un concepto juguetón e interesante y de él partiremos porque definiremos al ego como una semicosa. La personalidad es una semicosa y el ego, como veremos, una porción o forma de la personalidad también lo es. O sea, es un proceso. No es un tipo No. que hay aquí, un enanito aquí dentro de la cabeza, un bichito que dirige el cerebro. Eso es cosificarlo Eso o es personificarlo, sí. ¿no? Hacerlo persona. Pero muchas veces cosificamos al ego o lo convertimos en persona. Sí. Y entonces parece que estemos hablando con el ego y decimos, no, es que mi ego me ha dicho, ¿cómo te va a decir algo tu ego? Eso no es una persona, tu ego es un proceso, una semicosa. Bueno, otro aspecto que nos gustaría introducir sobre el ego es la confusión que tenemos sobre este tema. Ego significa yo en griego. Así que no hay diferencia sustancial. Lo que pasa es que para referirnos a una porción del yo, hablamos del ego y la psicología ha utilizado esta alusión a palabras griegas para tratar conceptos distintos o diferentes y esto a veces genera confusión, ¿vale? No hay gran diferencia entre lo que popularmente llamamos yo y lo que técnicamente podemos llamar personalidad o ego. Los personajes o máscaras, las contradicciones, muchas veces forman parte de lo que yo siento, de lo que yo soy, y pueden generarnos una confusión, una inquietud, ¿vale? Cuando yo le pongo un juicio, ¿vale? Este juicio puede ser interno o puede que otro lo ponga. Por ejemplo, cuando te comportas así es un desastre. O ay, qué malo eres, niño. Esto es una afirmación, una atribución, un juicio que hacemos sobre una posibilidad, un personaje, una forma de ser de una persona. Hay que decir que persona en realidad es una palabra que deriva también del griego y que tiene que ver con la máscara. Eran las máscaras que llevaban los actores cuando actuaban en el teatro original, ¿no? Así que tiene que ver con esa capacidad que tienen las personas de cambiar de máscara según el lugar o la necesidad que tienen. Bueno, la personalidad se construye pues, por experiencias, por herencia, por valores, por creencias, por aprendizajes que hacemos de las cosas y esto genera tensión en la vida, ¿no? Y esas tensiones entre lo que nos parece interesante, lo que debería de ser, entre lo que queremos, lo que sentimos y lo que se debe, estas tensiones van generando, como veremos dentro de un rato, la formación de una estructura, de un fenómeno procesual, es decir, por algo que se mueve en nuestro organismo, que lo llamaremos ego. Pero el ego no es, por tanto, una cosa de la que uno se pueda desprender como se desprende uno de un objeto, de una cosa. El ego no es así. No podemos además prescindir de él porque es una estructura que la formamos con un objetivo muy concreto que ahora iremos desglosando, ¿no? Pero sí podemos hacer un trabajo sobre el ego, que es lo que nosotros vamos a plantear como un trabajo espiritual o trascendente, ¿no? Bueno, vamos a pintar un esquema de cómo sería una especie de resumen o aproximación de cómo podríamos ver el desarrollo del ego. Claro, desde que nacemos estamos en el vientre de nuestra madre, estamos fusionados, no necesitamos antes de nacer. De nada, eso, antes de nacer. No necesitamos hacer ningún esfuerzo, la madre nos satisface todas las necesidades, incluso no siento ni las necesidades que tengo, ¿no? Ni siquiera puedo expresarlas, ¿vale? Soy parte del organismo de la madre, incluso se dice que
el embarazo dura hasta 3, o sea, dura un año y son los 9 meses de nacer, incluso los 3 meses después de haber nacido, el bebé forma parte de la madre, ¿no? Entonces, desde el nacimiento hay un proceso, empieza un proceso de separación. De la fusión empezamos a separarnos, nos separamos de golpe, ¿vale? Esta separación aquí viene ya un proceso de individuación, de afirmación del yo, de separación, y es como un paso evolutivo de esa unidad hacia la diversidad. Empiezo a diferenciarme del otro y empiezo a ser distinto de tú. Hay un yo que es distinto del otro. A diferencia del feto que tiene todos sus problemas resueltos, el niño tiene que hacer cosas para resolver sus problemas. En principio solo sabe... Tiene que respirar, claro, de entrada, tiene pero que luego llorar llora para pedir conseguir alguna cosa que todo. necesita, ¿no? Y ese serían los primeros actos que nos hacen sentir que somos distintos, ¿no? Porque de pronto yo necesito algo y no se me da. Tengo que hacer algo para mover a otra persona, a otro que está fuera, para que me satisfaga una necesidad o se acerque a ello, ¿no? Luego no tiene emociones, no tiene un equipamiento psicológico, ¿no? Sigue habiendo una dependencia de la madre muy grande. Inicialmente pues va a funcionar pues como si fuese la madre, ¿no? Como si nada hubiese cambiado desde que estaba fusionado con ella. Pero poco a poco pues empieza a explorar el entorno, a sentir que su cuerpo tiene unas necesidades, aprende que tiene que hacer algo para satisfacerlas, necesita del otro para satisfacerlas, y ahí es cuando ve que hay otro que existe fuera de él, aparte de él, y que le ayuda. Esa ayuda, esa sensación de amor, de afecto que recibimos, es como la reparación que necesitamos para la, no sé, para la herida que provoca esta separación, ¿no? Como si de pronto algo se separara y generara una herida, y la herida la vamos curando con el bálsamo del amor, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después? Otro proceso. Pues hay otro proceso. Claro. Una vez que ese proceso de separación se va dando, también aparece una consecuencia de él, ¿no? Como soy diferente, tengo que empezar a elegir. Ya no todo está dado, ya tengo que optar, tengo que explorar, arriesgar, tengo que acercarme a cosas, distanciarme de otras. Algunas cosas las tomo y tengo que dejar otras. No sé si han visto un niño que quiere coger varias cosas y a veces se le caen de las manos porque quiere cogerlo todo, pero no puede, ¿no? Y tiene que aprender a elegir unas cosas que toma y otras que deja, ¿no? Una parte de la realidad entonces queda cerca de mí, a mi vista, a mi manejo, y otra queda fuera, queda alienada. Y claro, aquí el proceso de separación es como que se abre todo un abanico de posibilidades, y ahí empieza el primer elemento de la constitución del ego, ¿no? Hacia los 2 años el niño se afirma en su yo. Es una etapa que se ve muy clara y que en las familias se conoce muy bien, cuando el niño empieza a decir que no a todo, a cualquier cosa. Lo único que quiere... Mío, ¿no? Que a cosas mío, pero a otras no. Es el no lo más importante, lo más definitivo, porque es lo que hace afirmarse a la persona frente a la otra. Que el otro quiere ir a la derecha, tú a la izquierda. Que quiere subir, el otro quiere bajar. Es el no como forma de decir, aquí estoy yo, que no soy tú. Y esto puede ser una diversión para el niño, para los padres no. Pero, bueno, él se siente distinto, quiere sentirse libre del otro. En esta elección está esa separación, y se empieza a experimentar una libertad. Bueno. Ahora, esta forma de elegir va generando también efectos. Cuando yo elijo, hay algunas cosas que elijo que me van bien, otras puede que me vayan mal. Y claro, el niño va tomando nota, ¿no? Aprendiendo de lo que le funciona y lo que no le funciona. Claro, las cosas que le van bien al niño tienden a repetirse. Y esta tendencia a repetir hacia
digamos, a sesgar la experiencia que uno tiene hacia el lado de que tiene mejores efectos, pues va generando poco a poco un hábito que poco a poco también va como uno necesitando pensar menos y el hábito ya sustituye la elección. Como que el hábito ya llega a un momento en el que ya no tiene uno que tomar decisión sobre esto o aquello porque mi hábito es este otro, ¿no? Una cosa u otra. Entonces esto genera poco a poco también la ilusión de que se ha creado un modo de ser. Esto es lo que llamamos un personaje. Y aquí es cuando empezamos a decir que el niño es así y se repite mucho, es que es que yo soy terco, así, es que, o es que y él yo es así. voy repitiendo, me voy creyendo eso. Bueno, y aquí aparece el tercer proceso. tercer proceso. Y aquí es donde ya empiezan los problemas, porque hasta aquí, digamos, el desarrollo normal del ego funciona muy bien, pero aquí aparece un proceso que llamamos identificación, que tiene unas partes buenas y otras malas. Por un lado es adaptativo, por otro lado es desadaptativo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, por un lado la identificación pues nos ayuda a hacer menos trabajo, a no tener que estar continuamente eligiendo y también facilita que tenga yo una personalidad definida, un yo definido frente a los demás, que yo sepa quién soy frente al otro. Y esto nos ayuda a muchas cosas, nos ayuda a afirmarnos, como decía, a tomar partido sobre cosas, a elegir un modo de vivir, a presentarnos frente a los demás con una determinada forma o aspecto. No sé, es como que poco a poco se va formando lo que llamamos esa personalidad definida que nos hace falta para distinguir con quién estamos, qué queremos hacer con él o qué no. Qué sé yo, desde trabajar hasta hacer una pareja, necesitamos saber quién es la otra persona y también definirnos cómo somos nosotros para poder darle al otro la posibilidad de elegir y comprometernos con las cosas, ¿no? Ese es el lado adaptativo de la identificación. Cuando yo estoy bien identificado con cómo soy, hay una presencia clara en las cosas que hago, me comprometo y puedo, por tanto, no solo ir picando no sé, de intereses, sino comprometerme con algo y llevarlo hasta su consecución final, ¿no? Esto es necesario para empezar proyectos y poder acabarlos, para conquistar espacios nuevos de relación o de funcionamiento, para muchas cosas. Bueno, este también crea al yo social, a la opinión, a la decisión, la responsabilidad, cosas que son necesarias en la vida, ¿no? Pero también tiene la parte chunga, la parte mala, la parte desadaptativa, ¿no? Cuando nos identificamos mucho, pues también pues hay problemas. Claro, bueno, pues por un lado puede producir rigidez en la conducta, puede generar miedo, ¿vale? Porque ya no podemos acceder a la novedad, no tenemos ganas de explorar la novedad, ¿no? Puede haber una identificación en el personaje y eso nos va a limitar mucho a poder explorar, ¿no? Es como que yo soy ese personaje y yo soy mucho más que un personaje. Como si se acabara toda la vida y ya no puedo hacer otra cosa aparte de lo que yo creo que soy. Bueno, entonces, si en este proceso de identificación vamos a perder espontaneidad, vamos a perder esa naturalidad y esa oportunidad de experimentar situaciones, claro, cosas nuevas. A cambio nos sentimos más seguros, nos claro. sentimos... No hay tanto miedo. Y economiza mucho uno. Claro. Pero esa pérdida de la espontaneidad puede llegar a ser un problema si continuamos así, ¿vale? Porque esa libertad que habíamos ganado en las etapas tempranas, que nos habíamos separado de la madre,
que nos habíamos puesto a elegir, que habíamos generado cosas que nos iban bien, si te identificas demasiado, pues ya no tienes esa libertad, ya no puedes optar porque estás atrapado en una coraza que has hecho tú mismo, en tus conceptos, en tus prejuicios, en lo que tú crees que eres capaz de hacer o no, en lo que crees que eres capaz de conseguir, en la forma que crees que tienes que vivir o sentir o lo que sea, ¿no? Claro, responder a las expectativas, por ejemplo, de otro, todo lo que yo hago supeditado a esa imagen que yo estoy dando, eso es lo que nos quita la libertad, ¿no? Esa imagen desde niño bueno, desde ser buen padre, buena madre, ser buen trabajador o trabajadora, todo eso nos va a limitar nuestras posibilidades. Bueno. Ahora podríamos plantear que no solo hemos llegado a conseguir formar un ego, sino que ahora podríamos abrir, inaugurar otro camino, el camino de retorno, del que hablábamos al principio. Si nosotros comprendemos al ser humano como un ser que nace desde el ser primario, recorre un camino en lo humano para luego retornar de nuevo al ser, vamos a ver cuál es ese camino de retorno, porque cuando ya hemos formado el ego, podemos quedar atrapados dentro de este ego, ¿no? Vamos a ver cómo disolver, flexibilizar, no sé, quizás esto es un proceso que también tiene que ver con la edad, con el proceso evolutivo de la vida, ¿no? Quizá la crisis de los 40, ¿no? Todo eso es cuando uno se Muchos cuestiona. psicólogos plantean que antes de los 30 este trabajo de vuelta es difícil hacerlo, o por lo menos no se puede hacer de un modo muy completo. Sí se puede empezar a entrenar, pero hay muchas cosas que todavía están pendientes de vivir. Ese ejemplo de la crisis de los 40 es muy claro porque a esa edad uno necesita reevaluar algunas cosas, algunas semicosas con las que se ha metido y que han hecho que se hagan elecciones e identificaciones con las que ya no está uno de acuerdo. Entonces una persona necesita en esa edad, también, digamos entre los 40 y los 50, empezar a desidentificarse, a tratar de recuperar un poco de libertad. Y ahora ese proceso de libertad es un proceso en el que la libertad se conquista, se genera, se busca, se abre uno a ese proceso de liberación. ¿Liberación de qué? Pues de esa identificación, de esas restricciones, ¿no? De ese cumplir las expectativas que los demás han puesto, de ese personaje con el que yo me estaba identificando. Y quizá muchas veces la libertad no es quitarme el personaje, porque no me lo puedo quitar, porque forma parte de mí, pero sí saber que yo soy mucho más que ese personaje. Y reconocerlo primero, reconocerlo. Porque muchas veces uno dice, no, yo eso no. Yo es que soy así, yo es que soy así. Sí, o incluso no soy así, como tú dices. Y hay una negación. Entonces, claro, ¿cómo se descubre y se puede empezar a trabajar para liberarse de esa identificación? Pues nosotros planteamos dos procesos que son interesantes, que nos parecen muy interesantes para desarrollar esto, ¿no? Uno es la observación. La observación de uno mismo, de la conducta que tiene uno, de las formas de reaccionar, de buscar, sobre todo en las relaciones más íntimas, más cercanas, en una pareja, en la familia, con los amigos cercanos o en lugares especiales donde esto se puede poner en marcha como grupos terapéuticos o como grupos iniciáticos, grupos de estudio del interior, ¿no? Colegios de iniciación, en donde los demás no solo le sirven a uno para expresar y poner afuera lo que uno es, sino también le devuelven a uno las cosas que ven, ¿no? Curiosamente son las personas más cercanas las que pueden ayudarnos más en este trabajo, aunque a veces nos
nos cuesta aceptar esto, o nos duele o nos molesta. Pero cuando hay un buen contrato en la relación, por ejemplo, cuando una pareja sabe que esto va a darse y es necesario, la pareja contrata claramente que uno le diga al otro no solo lo bonito que es, que sería el proceso de enamoramiento, sino ahora lo que funciona mal en uno, lo que se repite y no acaba de ver la propia persona, pero el otro sí ve. Esto ocurre también en los grupos, como decía, ya sean terapéuticos o iniciáticos, donde también se puede establecer este contrato de que las personas, de una manera muy respetuosa, porque todos estamos en lo mismo, nos digamos uno al otro qué vemos. Cuando esto se hace mal, por ejemplo, tu pareja te dice lo que no le gusta de ti, te lo dice como si no te aceptara, como si tuvieras que hacer un cambio para que esa persona siguiera queriéndote. Y también como si esa persona no tuviera nada que mover, nada que cambiar, digamos desde la perspectiva de una perfección. Como yo soy perfecta o perfecto, te digo que tú no lo eres y que tienes que ponerte en marcha, espabila, porque si no voy a dejar de quererte. Este sería un mal uso de este contrato, por eso hay que contratar bien. La letra pequeña del contrato debe decir, con mucho respeto, aceptando que el otro también tiene fallos y que solo es una mirada, que puede que no sea definitiva, porque aquí no hay nadie que vea la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, digamos que si varias personas te señalan en la misma dirección un aspecto tuyo que rechina, que hace ruido, quizá habría que empezar a mirar, de plantearse que esto existe en ti y por tanto es un personaje que hay que analizar y modificar para funcionar mejor, ¿no? El otro aspecto sería la meditación. La meditación sería también un trabajo en donde no están los demás, estás tú solo, yo creo que complementario, ¿no? Para que cuando ya has visto el personaje, con la meditación puedas empezar a trabajar en él y empezar a concentrarte en aquello que te interesa modificar, mover y empezar ese proceso entre la posición 1 que tienes ahora y la 2 que quieres tener. La meditación te ayuda a recorrer ese tránsito. Bueno, un segundo proceso dentro de este segundo camino de trabajo interior, un camino evolutivo, sería el de la aceptación. Claro, aquí la aceptación no es que cuando acaba uno empieza el otro, porque como estábamos hablando en el tema de la pareja, en esa observación hacia el otro en un grupo o en la pareja, el poder decirle al otro algo que a mí me molesta o que yo le veo al otro, tiene que llevar implícita la aceptación del otro, ¿no? Quererlo como es. Aunque no cambie. Aunque no cambie, no va a cambiar seguramente, pero poco va a cambiar. ¿Por qué me mira a mí? Bueno. Entonces, esta aceptación quiere decir una mirada con amor hacia el otro. Claro, esto a veces cuesta, ¿no? Porque en todas estas, yo por ejemplo puedo tener unas necesidades que el otro no las cubre o me puedo sentir agredida por el otro, entonces cuando sucede esto pues difícilmente voy a estar mirando con amor, ¿no? Entonces por eso es un trabajo que requiere mucha dedicación, ¿no? Una parte de esto precisamente es aceptar primero que yo siento lo que siento y que yo soy como soy. Sí. Antes de empezar a mirar, de aceptar al otro como es, a ver, revisa un poquito, no vaya a ser que lo estés haciendo nada más teóricamente. Y para asegurarse de esto, la primera pregunta es, ¿te aceptas tú como eres? Por ejemplo, si te sientes enfadado, ¿puedes permitirte ese enfado? ¿Puedes aceptar que a veces estás atrapado en la soberbia o que en algún momento estás desanimado? No, yo es que soy totalmente positivo. Desanimado yo nunca. Nunca. No puede ser. Toda persona tiene momentos altos y bajos.
Y aceptar estos procesos es una primera forma de aceptar al otro. Claro, pero hay que ir con cuidado porque si no yo me voy a afirmar y decir es que soy así. ¿Vale? Entonces no voy a ver que esta es una de las posibilidades que yo tengo de ser. Por eso la combinación, ¿no? Desidentificarme claro. y aceptar. aceptar. Tienen que ser, van las dos juntas. Ese aceptar al otro como es también me ayuda a aceptarme a mí como soy. Por ejemplo, si yo no me acepto mi miedo y me encuentro con otra persona y me dice, tengo miedo, ¿cómo crees que vas a reaccionar? Pues seguro que le dices, no tengas miedo. Claro. ¿Y cómo se hace? Porque tienes miedo, ¿Cómo se hace? A ver, explíquenme ustedes. Si uno tiene miedo, ¿cómo se hace para seguir la instrucción del otro que te dice, no tengas? Pero si tengo miedo, ¿cómo voy a no tenerlo? Estoy enfadado. No te enfades, no te enfades. Pero si estoy enfadado, ¿cómo voy a no enfadarme? Claro, por eso permitir las emociones, ahí requiere un trabajo de, primero, aceptar lo que estoy sintiendo y aceptarme así y poder mirarlo, ¿no? Y para esto, pues si estoy, si tengo un grupo, pues mucho mejor que sola. Bueno, entonces este proceso es como muy intenso, muy importante. Es el amor hacia uno mismo, el amor hacia el otro, es permitirme ser como soy, sentir lo que siento, pero con esta perspectiva de que aunque me permito ser como soy, también sé que puedo ser muchas otras cosas. Y también percibir al otro lo mismo, aceptándolo como es, también sabiendo que puede ser de muchas otras formas. Incluso mirar al otro como una forma distinta de ser yo, como una versión modificada y mejorada, ¿no? A veces, de quién soy yo. Y esto nos coloca directamente frente a una perspectiva de contacto con lo sagrado que hay dentro de cada quien, que se expresa de un modo particular, pero que sigue expresando lo mismo en todos, ¿no? Ese punto sagrado. Y que es muy sencillo. Esto que estamos hablando, todo este trabajo que parece y es complejo, después ocurre y se resume y sucede y ya está, ¿no? Bueno, esa conexión con lo sagrado del otro como un yo mismo, ese sería el tercer proceso de vuelta, ¿no? De trabajo evolutivo, trabajo interno, y sería esa capacidad de conectar. Conectar es, en este sentido, sería lo opuesto al otro proceso, que en este caso de separación, que en este caso nos llevaría no a la fusión, sino a la unidad, ¿no? Viéndolo así, todo junto en perspectiva, este proceso, lo podríamos dibujar de esta forma, ¿no? Claro, partimos de una fusión. Con la separación nos distinguimos, con la elección vamos tomando forma, con la identificación nos afirmamos, creamos un ego autónomo, un ego diferente del otro y aparece enseguida la posibilidad del otro proceso. Nos desidentificamos de lo que nos hemos creído ser para abrirnos a otras posibilidades, aceptamos lo que somos y lo que podemos ser y lo que son y pueden ser los demás y conectamos. Y finalmente esto nos ayuda a llegar a la unidad. Pero es una unidad en la que nos sentimos, nos sabemos distintos, pero hemos recorrido un proceso para saber que en lo profundo somos lo mismo. Y bueno, yo creo que como de presentación paramos aquí. ¿O hay algo que quieres? Sí, está bien, sí, hay otras, pero podríamos hablar un poco de esto, ¿no? En este camino de expresar, donde un poco hacer un repaso a lo que hemos visto, ¿no? Cuando recorremos este camino de poder expresar, nos sentimos especial, distintos, y en ese ser distintos construimos el yo poderoso, que va a definir todo lo que soy yo, la imagen que yo quiero dar, ¿no? Tener un yo afirmado en sí mismo, frente al mundo y frente a los demás. El otro va tomando a veces una apariencia, pues puede ser de un peligro a nuestra individualidad, porque también el otro tiene su visión del mundo y ahí a veces podemos entrar en un conflicto.
sí, una diferencia de ver las cosas, ¿no? Bueno, todo esto es pues un poco de repaso a lo que hemos visto, Claro, ¿no? porque si hay otra persona, un otro que existe, que tiene una opinión distinta de la mía, si es buena la del otro, entonces la mía será Bien, mala, ¿no? ¿no? Entonces me defiendo. O es complementaria, pero todo esto muchas veces lo vivimos de una forma para querer tener razón, ¿no? Muchas veces el ego lo que quiere es tener razón, Sobrevivir. sobrevivir, y en ese tira y afloja hay una lucha de poder por tener razón y muchas veces, pues por ejemplo en las parejas se ve, ¿no? Cuando hay mm, esa lucha de poder, ¿no? Y de lo que se trata, lo que mm, se busca es tener una relación que tenga poder, no en la que los dos ganen, en la que los dos ganemos los dos o todos los que forman un grupo, ¿no? Que no sea uno el que gana y el otro el que pierde. Bueno, de alguna forma, pues todo esto también repercute en lo social, en los países, de alguna forma la política pues representa también todo lo que les sucede a las personas, ¿no? En la pareja, en la familia y hasta el interior del propio pensamiento, ¿vale? Nos protege, pero también nos aísla y nos deja solos, separados y ajenos, ¿vale? Entonces, bueno, la vuelta a la unidad primordial, pues es lo que estábamos hablando, de ese encontrar una desidentificación de lo que yo soy, de lo que yo creo, ¿no? Es una unidad que considera las partes, que capta la integración, que niega la existencia del yo, de muchos yoes, verdades parciales, ¿no? Sino que hay una verdad de orden superior, que son expresiones particulares, todos somos expresiones de un ser superior. Bueno, este era un poquito el final, ¿no? Esto es la edad, el reto de la edad madura de las personas, también de las organizaciones, incluso de la humanidad, ¿no? Por analogía. Y este reto pues se apoya en el yo sin negar al otro, se trata de tener el bien común sin olvidar las propias necesidades, de buscar una verdad sin el otro. Bueno, yo creo que esto está claro y más nos gustaría poder hacer ahora un diálogo de todo lo que hemos hablado y creo que ya está, ¿no? Sí, esto es. Muy bien. Bueno, Bueno, esto, buenas sí, Muchas tardes. gracias por haber prestado atención, por bueno, quién habernos sabe. permitido, Igual se bueno, han igual se dormido. han dormido o han estado haciendo otras cosas, pero permitirnos expresar o exponerles nuestra visión y nuestra perspectiva, pues gracias. Muchas gracias. Bueno, en esta vuelta, en este nuevo encuentro, hay algunas preguntas que ya están escritas y luego si quieren ir levantando poner la mano ahí para poder preguntar directamente. Hay una, por ejemplo, que dice, no sé si es bien pregunta o es una puntualización, dice que Alex, que la asertividad es una buena herramienta en las habilidades de comunicación. Bueno, ahí lo dejo, no sé si como pregunta o como puntualización. Y luego también hay otra que dice, ¿qué utilidad tiene la psicología en la vida de los seres humanos? Ahí deja la pregunta. Bueno, visto desde diferentes ángulos, ¿no? Porque la psicología vista como una ciencia que nos puede ayudar a resolver un problema. Es decir, es como decir, ¿qué utilidad tiene la medicina para el ser humano? ¿Qué utilidad tiene la arquitectura para el ser humano? Bueno, pues tiene utilidad intrínseca, por eso se ha creado, porque necesitamos cosas que hemos organizado alrededor de unos conocimientos y unas prácticas
y así se ha creado esa ciencia. Y así se ha creado la psicología, porque las personas tienen unas necesidades de atención hacia su sufrimiento, básicamente, ¿no? Así que ese es el enfoque 1. Pero, bueno, ibas a decir enfoque 2. No, claro. No. El enfoque 2 sería la psicología como una ciencia que nos ayuda a entender el proceso humano de desarrollo completo, no solo el sufrimiento. El sufrimiento sería solo ese aspecto del proceso humano de desarrollo que ocurre cuando se detiene ese desarrollo, cuando de alguna manera se frena o se bloquea por algo. Pero el proceso entero también sería una función de la psicología. Claro, y yo estaba pensando que si enfocamos la psicología como una mirada sobre algo que no funciona bien, hay una conducta que hay que modificar, que hay que cambiar, pues realmente no va a funcionar mucho. No estamos aplicando bien la ciencia, ¿no? La ciencia, ¿no? Es más necesitamos ver, aceptar primero lo que hay, sin juicio, mirar, porque si ya de entrada lo que decimos es esto está mal, entonces no es la psicología tal como la planteamos nosotros, ¿no? Tiene que ser una psicología más humanista, más de aceptación del ser humano, y después de ir añadiendo otras cosas que necesite, ¿no? Que les sean útiles. Miren, por ejemplo, la psicología inicialmente planteaba, porque nacía de una forma de pensamiento social que así lo indicaba, que entre el bien y el mal había una línea. Y que si tú estabas más cerca del mal, tenías que recorrer esa línea para irte acercando al bien. Esa forma de entender el mundo y la persona es una forma muy limitada, muy como de una máquina y por tanto muy cosificante. Pero una persona no funciona bien así. Una persona no se mueve entre el bien y el mal, sino que mezcla partes del bien y del mal en su experiencia cotidiana. Así que hemos aprendido en la psicología a movernos hacia la búsqueda de un punto intermedio, de un punto cero, que estaría entre el bien y el mal, entre lo positivo y lo negativo, entre lo productivo y lo pasivo, y buscar ese punto nos ayuda a integrar las dos posibilidades. Desde el centro podemos integrar los dos extremos. Pero si nos movemos hacia un lado, por ejemplo, yo quiero ser totalmente altruista. ¿Totalmente? Sí, me voy hacia el extremo del todo. De esa línea. Y te olvidas de ti. Y me olvido de mí, empiezo a padecer enfermedades que tienen que ver con la carencia de una observación mínima sobre mis procesos y empiezo a fabricarme un personaje que es totalmente bueno. Con lo cual, dentro de nada voy a empezar a tener una serie de conductas extrañas que van a ver los demás, pero yo no, que son mi lado desplazado, el lado negado, el lado contrario a lo que yo quiero ser. Yo quiero ser todo luz y entonces ahí tengo detrás una sombra arrastrando que cada vez que me muevo golpeo con ella a todos los que están a mi alrededor. Entonces, estas personas, cuando estamos así, la gente dice, sí, tú muy bueno, muy de no sé qué, muy de lo que sea, ¿no? Muy de psicólogo, muy de iniciado, muy de masón, muy de religioso. Mira el cura, pero luego, por detrás, mira cómo nos está fastidiando, cómo nos está generando una serie de problemas. No los ve. Qué vergüenza, qué sé yo, ¿no? Todo esto que dice la gente de las personas que critica a las personas que no ven su lado oscuro. Claro que esta persona que critica también está criticando sin ver su lado oscuro. Y así nos vamos pasando la pelota unos a otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una parte fundamental de la psicología tiene que ser la aceptación de las emociones, como estábamos hablando, ¿no? Aceptación de emociones y de
de todo lo que son las semicosas, ¿no?, que estamos hablando. Y la desidentificación. La desidentificación. ¿Qué pasa? Porque yo me he visto de blanco, ¿quiere decir que ya tengo el alma blanca? Toda blanca, sin ninguna marca negra, ninguna rosa, nada de nada. No puede ser. No. No, no. ¿No? Cuidado con esto, porque esta identificación es la que produce una sombra muy oscura. Y una mitificación y un dogma al final, ¿no? Y al final nos sentimos, volvemos otra vez a lo que decíamos, a una rigidez, ¿no?, de cada uno. Bueno. ¿Qué más? Muy bien. Dice, ¿en qué parte del cuerpo se supone que habita el alma en el ser humano? Esto es una cosificación. Ya estamos tratando el alma como si fuera una cosa. Ya estamos buscando ese botoncito mágico de color misterioso que se oculta en algún órgano especial y que puede uno conectar con él. Y esto es solamente una simplificación. A veces se habla del asiento del alma, incluso filósofos muy preeminentes como Descartes buscaban dónde estaba el alma, el lugar donde se enganchaba el alma en el cuerpo, ¿no? ¿Y qué encontró? Nada. Suposiciones. Creo que hay que decirlo con claridad, esto son cosificaciones de un proceso. El alma... El gurú, No sé quién habla, pero no lo entiendo. No, ya cerrado el micro. Bueno, entonces el alma es un proceso también, un proceso conectado con una percepción más allá del límite de lo material. Entendemos que el alma forma parte de aquello que es misterioso porque no lo podemos tocar, ver, pesar, etcétera, ¿no? Claro, y quizás la parte que va adquiriendo estas experiencias, como decía antes, ¿no? Ese aliento de vida que cuando nos morimos, ¿dónde va? Pues ese es el misterio. Quizá pues cada religión le ha dado un significado, le ha dado una interpretación a esto y pues creo que esto es muy personal, ¿no? Claro, pero nos dejaría muy tranquilos, por ejemplo, decir, va, mira, aquí tienes el alma, mira, aquí dentro, aquí, en la glándula pineal, que además es el sitio más difícil de encontrar del ser humano. Hay que matarlo a uno, abrirle el cráneo, destrozarle el cerebro para sacar la glándula pineal. Hombre, eso, como te diré, es un poco de trampa, ¿no? A mí dime un sitio de que yo la pueda ver, tocar, hacer algo con ella, pero no, tiene que estar súper escondida, ¿no? No está en la glándula pineal. El alma... es un proceso que habita en nosotros como habita el aliento, como habita el aire, como habita la vida o la conciencia. Claro. Y podríamos hablar, ¿no? Eso sería otro tema de qué sucede con el alma cuando nos morimos. Ese sería otro tema interesante para tratar. Pero no lo han preguntado, es muy difícil y no lo han preguntado, no les des ideas. Nada, otra pregunta. Gracias por las ideas, ¿no? Dice, desde su experiencia tanto profesional como humana, ¿los seres humanos somos cuerpo-mente o cuerpo-alma? Queda ahí. Cuerpo-mente o cuerpo-alma. Claro, son cosificaciones. Son como definiciones que nos limitan porque las palabras nos limitan. ¿Nosotros qué podemos decir de forma concreta? Que tenemos un cuerpo, eso lo vemos. Se puede palpar todo. Eso está claro. Asumimos que tenemos una mente porque vemos sus manifestaciones, los pensamientos, por ejemplo, los recuerdos, las ilusiones, las ideas. Esto nos habla de una estructura que llamamos mente. ¿Vale? Ahora, el alma ya no está tan al alcance. Es una suposición que hacemos. Y, por tanto, corresponde a eso que no está a nuestro alcance. Por eso antes lo llamábamos lo misterioso, ¿no? El misterio. Del misterio solo podemos sacar deducciones, percepciones especiales que en algunos momentos tenemos, que algunas personas muy sensibles tienen, que
se representan en nuestra mente porque es lo único que tenemos concreto. Si ahora de repente se apareciera aquí delante mi alma, yo lo único que vería de mi alma es lo que mi mente sería capaz de representar de ella. Si suponemos que nuestro universo tiene 3 dimensiones, pongamos que el alma fuera o estuviera en la 4ª dimensión. Si se apareciera delante de mí, yo solo podría ver lo tridimensional, porque así está hecha mi mente. Así que, por mucho que hablemos del alma, solo hablamos de lo que entendemos del alma. Si nos ponemos más hacia allá, en lo que otros pueblos han definido como los cuerpos sutiles, los cuerpos superiores, pues hay otros niveles de vibración o de manifestación en los que todavía la vida se expresa, pero son niveles tan sutiles que si tuviéramos un vislumbre de ellos sería una representación mental. Así que, por ejemplo, uno lee en la Biblia la profecía de, ¿quién es? De Ezequiel, la descripción que hace Ezequiel de los cielos, de la sucesión de los... y lo que uno está leyendo allí es la mente de Ezequiel intentando explicar algo que no tiene explicación con las 3 dimensiones de la mente. Entonces esa persona intentó explicárnoslo simbólicamente. Los símbolos son otra forma de explicar lo misterioso, sin que nos den un contenido cerrado, pero de alguna forma nos pone delante del misterio de un modo lo suficientemente abstracto para que no lo cosifiquemos y lo convirtamos en un pensamiento. Y un pensamiento no es una cosa. No. Es una semicosa Es una también. semicosa. Entonces yo diría que somos cosas y semicosas, ¿no? Que tenemos un cuerpo, pero luego tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos y tenemos esa parte espiritual transpersonal que va más allá de la persona. Entonces, lo que podemos es añadir, no limitar. Descartes hizo lo que decía antes Antonio, ¿no? Dijo el cuerpo y la mente, pues eso es un error, no podemos separar, porque lo que yo percibo, ¿qué está antes? Lo que yo percibo, mi cuerpo percibe o lo que yo pienso que está percibiendo mi cuerpo, ¿no? Y entonces está todo junto. Por eso yo creo que somos todos, somos complejos. Y quizás separar el alma, decir el cuerpo y el alma. Es que yo creo que está dentro, está todo ahí, ¿no? Tendríamos que sería como un tejido y que hace un dibujo. Entonces decir, no, voy a sacar el dibujo, pero no puedo sacar el dibujo si no saco el tejido, ¿no? No puedo. Es el tejido. Hay que romper el tejido para Sí, sacar el dibujo. Sí, ¿no? es el tejido el que forma ese dibujo. Y ese tejido tiene muchos hilos. Entonces, no puedo, no sé si me estoy liando, pero no sé si se comprende, ¿no? Gracias. Dice, ¿cuándo uno sabe si necesita de apoyo psicológico? Pues Generalmente cuando pregunta eso ya lo necesita. no. A ver, apoyo psicológico yo creo que necesitamos todos. Si definimos apoyo psicológico como una mirada de revisarnos, de tener un cuidado hacia nosotros, hacia nuestros procesos, nuestras relaciones, yo creo que eso es muy sano siempre mirarlo, ¿no? Ahora, si estamos hablando de, no sé, de ir a un psicólogo y todo, pues a veces, pues si no se tiene a mano alguien de confianza en el que haya un contrato como el que hemos dicho, y a veces necesitamos así todo ir al psicólogo. Yo creo que no tenemos una cultura de ir a terapia y deberíamos de tenerla. Cada vez hay más. En Argentina es raro el que no ha ido a terapia, ¿no? Aquí, pues, esto va cambiando poco a poco, pero todavía falta mucho. Es como si uno tuviera un dolor de estómago tremendo durante 15 días y dijera, yo no necesito a nadie.
Pero todos sabemos que si te duele el estómago 15 días debieras ir al médico. Entonces, desde este nivel... Ese es el plazo, 15 días de sentirse mal. No. Desde este nivel, cuando uno siente un malestar psicológico, un malestar en el alma, debiera acudir a otra persona que le ayude por lo menos a saber qué es. Pero a veces, como decía Amparo, no hace falta que estés muy mal, una revisadita ya te iría bien. Claro, y a veces quedamos con amigos, con amigas, les contamos y con eso vamos tirando. ¿Por qué no? Pero cuando uno va a terapia... Espera. Se me ha ocurrido una cosa. Se te ha ocurrido, espera. Cuando uno va a terapia cambia algo, no es igual que con un amigo o una amiga, ¿no? Pero bueno, muchas veces yo creo que podemos apoyarnos en los demás, pero es muy importante, por eso el apoyo psicológico, como decía, el apoyo siempre, ¿no? Bueno, ¿qué ibas a contar? Es que es muy fácil, mira, cuando uno dice, ay, yo necesito ayuda, hay que ir a pedir ayuda. Y cuando uno dice, no, yo no necesito ayuda, también hay que pedir. Pues siempre, ¿no? Entonces es útil. Es que esto es como, a veces nos hacemos análisis de sangre, estamos bien, pero nos lo hacemos ¿para qué? Pues como un control, pues esto tendría que ser igual. Bueno, ha quedado claro que estamos barriendo para casa. Va, otra pregunta. No tiene tanto que ver con nuestra profesión, sino con una mirada de muchas veces compasiva, de sufrir. Amorosa, hacia el sufrimiento. Claro, de sufrir sin... O sea, de verdad que nos evitaríamos muchos, no sé, mucha soledad solo por sentirnos acompañados. A veces no cambia, no sé, yo recuerdo ahora un caso de una persona que su esposa se suicidó y realmente el dolor que sentía, yo no podía hacer nada con eso, pero que la persona, que el hombre pudiese hablar de esa situación, a él le alivió mucho, mucho. Y tenía amigos, y podía hablar, pero hubo un momento, una frase que él dijo, ostras, ya está, esto necesitaba esto. Y hasta ese momento no se lo habían dicho sus amigos, quizá, ¿no? O a veces un amigo se lo dice, pero el que se lo diga a alguien extraño, alguien a quien no conoce casi, pues también le puede ayudar. Bueno. Y además esta cosa de esta obsesión, ¿no? De que uno tiene que ir a que le quiten el sufrimiento, claro, al profesional le deja impotente porque yo no le puedo quitar el sufrimiento a nadie. ¿eh? No. Quitárselo, ¿no? Yo le puedo acompañar y entonces esa persona puede poco a poco dejar de sufrir porque entiende algo, porque siente el apoyo, por ejemplo, ¿no? Pero quitar el sufrimiento no se puede porque entonces el sufrimiento sería un objeto, una cosa. ¿Y cómo es el sufrimiento? Díganlo todos en voz alta. El sufrimiento es una semicosa. Gracias. Bueno, por aquí preguntan ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu y qué sucede con ambos al morir el cuerpo físico? Eso es para Amparo. Eso sí que sería una charla. Eso daría, está bien, ¿no? Son preguntas muy interesantes. Y no sé, quizá no sé la respuesta. ¿Tú la sabes? No, pero te había visto embalada como para contestar. No, porque me parece muy interesante estas preguntas que me hacen pensar, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos morimos? Pues no lo sé. Sé lo que dicen, lo que se supone, lo que dicen otras personas y incluso lo que a mí me gusta pensar, ¿no? Lo que me gustaría que pasara. Lo que me gustaría que pasara. Y hay una parte que tiene que ver con este proceso que hemos explicado de retorno a esa unidad, ¿no? Yo creo que esto lo explica Antonio muy bien, que es cuando el infinito se fragmenta, ¿no? No voy a explicar eso. ¿No? Es un lío. El infinito para... ¿Cómo es? No, es que... te has metido tú en el jardín. Bueno, pues no voy a salir. El infinito se quiere conocer a él mismo y para conocerse necesita estar contenido y en ese contenerse
se fragmenta en 1000 pedazos y deja de ser infinito, ¿no? Tiene unos límites. Entonces, en esa fragmentación, ahí estamos los seres humanos, y poco a poco lo que vamos buscando es volver a esa unidad para formar una única alma, ¿no? Diría, o espíritu. Pero bueno, no sé, esto no contesta la pregunta. No sé si tú tienes. Te ha salido He salido bien. Bueno, a mí me gusta decir que este tipo de preguntas son preguntas que uno hace pensando, creyendo que hay otras personas que saben la respuesta a esto, que es el misterio. De nuevo estamos ante lo misterioso. Misterio, yo un día con un colega aprendí que misterio viene de una raíz muy antigua de la lengua indoeuropea que significa callar, silencio. Misterio es aquello que es indecible, no se puede hablar de ello. Porque cuando uno habla de ello, habla de un pensamiento sobre el misterio, no habla de lo misterioso. Así que si hablamos del alma y hablamos del espíritu y de lo que ocurre con cada uno de ellos cuando uno se muere y nace, solamente son pensamientos, especulaciones que hacemos las personas de una manera lícita, correcta, pero que no son certezas, así que no hay nadie que tenga esa certeza. Y es peligroso creer que sí, es mi opinión. Desde este punto de vista podemos pensar juntos. Este pensamiento que nos ha compartido Amparo es un pensamiento interesante, porque está el pensamiento más materialista de que cuando uno se muere, pues se acaba todo, porque uno solo es aquello que uno ve. Hay otras personas que intuimos, pero no estamos seguros, solo intuimos que hay algo más que lo que vemos y palpamos, y que hay como mínimo un hálito, ¿cómo se llama? Un aliento, ¿no? Que llamaríamos el alma, y que ese aliento vital es el que nos conecta con la vida. Lo otro sería el cuerpo, digamos, la carne del cuerpo, ¿no? Pero cuando el cuerpo está animado por el alma, cuando el alma está en el cuerpo, decimos que está animado, tiene ánima el cuerpo. Y en el lenguaje tradicional, un cuerpo que está animado, sabemos que es un cuerpo vivo. Incluso a una persona que está triste o afectada le decimos, anímate. Como que queremos meterle el alma, ¿no? Darle alma. Y entonces el alma podemos deducir que es ese aliento que nos hace estar vivos en el sentido más amplio del término, ¿no? Muy vitales. Pero como antes estaba diciendo, ahí no se acaba todo. Probablemente, tampoco lo sabemos seguro. Pero tenemos también la impresión algunos, y nos ha pasado esto a lo largo de las edades en la historia de la Tierra, que se intuyen que aparte de esta realidad material que podemos ver, hay otra realidad a donde nos asomamos, que es como el fondo de una imagen cuando la vemos, ¿no? Yo ahora estoy viendo, por ejemplo, a Pepita, que nos ofrece así su rostro en primer plano, y en un segundo plano difuminado hay un fondo de una biblioteca, algo así se supone que es, ¿no? Claro, si yo solo miro la cara de ella, diría, sí, es Pepita, pero el fondo es donde ella vive, ese fondo que es el aire que nos rodea, que es el vacío que nos rodea, que es la vida que nos rodea, que es la conciencia que está en todas partes, que yo percibo. También la llamo Dios, es Dios que está en todas partes. Eso en algunas culturas se ha llamado el espíritu. Y el alma es el que nos permite hacer el puente, el que media entre esa realidad del fondo y la realidad del primer plano. La visible
de la invisible, la que se puede explicar de la indecible. Hasta aquí puedo yo pensar, y a veces me queda hasta poético, pero tampoco estoy seguro que sea así. Hablemos de ello. Queda guay, queda chulo. Ya te digo. Sí, Ya te está digo. bonito. Ya que uno habla, Fondo de figura, que quede bien, ¿no? de hablar bien, claro. Gracias. Bueno, pero no sé qué opinen ustedes, pero dialoguemos, ¿no? A ver si hay alguien que piensa otra cosa. Igual hay alguien que lo sabe y estoy aquí diciendo que no hay nadie que lo sepa, igual sí que hay alguien que lo sabe. Siempre se puede coger la palabra directamente y yo solamente estoy leyendo lo que tengo en el chat. Ah, vale. Adelante. Y de momento dice, bueno, gracias por la explicación. Quería aportar una definición de ego que me dijo un amigo y me gustó, y es muy gráfica sobre lo que es el ego. Dice, es aquello que uno quiere esconder a los demás y que todos lo están viendo. Bueno, eso es lo que queda ahí, ¿no? Siempre que recordemos que eso es un proceso. Así que yo añadiría, es aquello... Aquel proceso. Aquello que uno quiere encontrar, esconder a los demás hoy, ahora, y que todos están viendo ahora. Porque otro día igual no lo ven, ¿eh? Lo escondo mejor. O otro día muestro otra parte que estaba escondida. Es un proceso, es una semicosa. Bueno, no... O sea, que no hay ninguna pregunta, pero directamente se puede levantar la mano y intervenir. También nos podemos ir a cenar, ¿eh? No sufren. Gracias. Son las 9:05. Muy bien. No, -8. Buenas noches, una pregunta. Este concepto de semicosa me ha dejado así muy flashada, muy entusiasmada, porque no lo había escuchado. Y me pregunto, ¿lo estáis usando como sinónimo de proceso, de algo que se transforma o cómo es Es una manera de acercar la idea, sí. Es un concepto de un filósofo alemán sí. Que hay muy poca documentación sobre esto, pero él lo pone, tiene un libro en el que habla de lo que es una semicosa. Y nos gusta ese concepto para el ego. Es un concepto que ayuda a jugar muy bien, a entender, porque cuando uno habla de proceso, la palabra proceso parece que todo el mundo la entiende, pero no la entiende, porque proceso es semicosa. Y además una semicosa también tiene implícito que normalmente la cosificamos. Eso es. Entonces, es más fácil de entender ese error, es más fácil de entender el error que cometemos. Sí, y a mí me ha quedado muy claro que las personas nos cosificamos a nosotros mismos y cosificamos a los demás y a veces queremos quitarnos, ponernos como cosas. Nos han cosificado desde pequeños ya te dicen, no sé. Dicen lo que eres. Lo que eres. No, es que tú eres no sé cómo, pero ¿cómo voy a hacer eso ya para toda la vida? ¿Para siempre? ¿Todo el rato? ¿Hasta durmiendo soy así? Porque el verbo ser es un verbo muy potente, ¿eh? ¿Quieres decir que soy o que acabo de hacer algo que tiene que ver con eso? Cuando tú encierras al individuo en una definición del ser, en una atribución de ser, lo estás privando de su mayor dignidad como ser humano, que es cualquier cosa. Toma ya. Sí. Puede ser cualquier forma. ¿Cualquier cosa o semicosa? Cualquier semicosa. Eso, cualquier semicosa. Puede expresarse a través de multitud de semicosas. Un ser humano siempre, decía mi maestro, es un iniciado, nunca está terminado. Yo no sé si él había leído
a los filósofos franceses de estos existencialistas que dicen lo mismo. La libertad se basa precisamente en que la persona no está acabada. Solamente hay un tipo de personas de las que se puede decir lo que son sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarnos, más o menos, si conocemos bien el caso. Son los muertos. De los muertos se puede decir lo que sea y ya no van a ser otra cosa. ¿No te contesto? Muchas gracias. Bueno, preguntan por aquí, ¿el alma tiene límites? O sea, ¿vive siempre? Podemos pensar en ello. Claro. Hemos hablado de que el alma es una semicosa. ¿Las semicosas tienen límites? No. No. Pues entonces parece que no. Claro, pero yo Además está en otra dimensión. claro, porque no nos pertenecen. Es que yo creo que es muy interesante este concepto, porque todo lo que son emociones, sensaciones, o sea, las sensaciones sí que me pertenecen, sí que las siento yo, pero las emociones, lo que provocan esas sensaciones, las emociones, los pensamientos, todo eso no me pertenecen, están en el campo. Entonces, el alma, si es el resultado de toda mi vivencia, mi experiencia, el alma está ahí, en el campo, no me pertenece. Si yo como cuerpo físico desaparezco, quizá sigue estando. ¿Dónde? En el campo, ¿no? Pero como hemos dicho antes, este es un tema que estaría interesante estudiar, dialogar y que podría ser otra conferencia, otra charla. Un papel. Mire, hagan ustedes este experimento. ¿Quieres un papel? No, bueno. Hagan este experimento. Si tienen a mano un papel y un bolígrafo, un lápiz, un rotulador, un marcador, hagan este experimento. Imaginen que viven ustedes en el mundo de 2 dimensiones, que es un plano. ¿Vale? Y ahí tienen su casa. Una carretera y un coche. ¿Vale? ¿Vamos bien? Bien. Ahora imaginen que estos seres que viven en esas casas y en esos coches y van paseando por esas calles, ¿no? ¿Se ven los seres Las bolitas. bidimensionales? De pronto se encuentran con un ser tridimensional. Por ejemplo, un lápiz, un bolígrafo, un rotulador. Y ese rotulador entra en su mundo de 2 dimensiones. ¿Cómo entra? Vamos a suponer que lo atraviesa. A ver si me sale y no me mancho la capa. Lo atraviesa. Ya está. Véase el fenómeno. Un objeto de 3 dimensiones atravesando un plano de 2 dimensiones. Pero las personitas esas, los seres de 2 dimensiones que ven un agujero, solo ven un agujero. Esto que he marcado ahí, ese es el resultado de la penetración de un objeto de 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones. Deja una huella de 2 dimensiones, un círculo que es un agujero. Entonces las personas que llegan ahí podrían decir, ¿quién ha hecho este agujero? Entonces les podríamos decir, es el alma. El alma. Ha venido el alma y ha creado aquí un fenómeno que para ti es un orificio en tu plano, ¿no? No sé cómo hacer este experimento en nuestro mundo de 3 dimensiones, pero ya me gustaría. Imaginen que ustedes viven en este mundo de 3 dimensiones y aparece un objeto de 4 dimensiones aquí. ¿Qué es lo que veríamos? Un objeto de 3 dimensiones. Y eso es lo que podemos decir que es una visión o es un sueño lúcido. Es la representación en mi mundo de 3 dimensiones de un fenómeno que está un poco más allá.
podría ser el alma, ¿no? Pero me estoy metiendo en un jardín enorme y ya es muy tarde para ello. Muy Pero es bien. muy interesante poder pensar juntos, ¿no? Pero esto es pensar juntos, tampoco estoy seguro. Yo qué sé si existe este mundo de 2 dimensiones. ¿Ustedes cómo lo ven? Pensemos. Es que no es de 2 dimensiones. Y el de 5 dimensiones. Imagínate tú que viene un objeto de 5ª dimensión aquí y se aparece aquí en el salón. ¡Pum! ¿Qué es lo que yo vería o tú verías? Pues, claro, un agujero. Un agujero de 3 dimensiones. Seguiríamos viendo lo mismo. Y si fuera de 6 dimensiones, seguiríamos viendo el mismo agujero. Porque nosotros no podemos ver otra cosa en nuestro mundo tridimensional. Pero todo esto, ¿por qué era? No lo sé, ya me he perdido, pero ya me Por estaba lo del luciendo. alma, si tenía límites. Ya me ha arrancado a lucirme y ya, mira. No, que no había preguntas. ¿No era que no había preguntas? ¿O era Cristina que me ha incitado Sí, a esto? bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué herramientas se tienen para descosificarnos? Hola. Ah, esta es buena, ¿eh? El descosificador Mejor que lo que descosifique. Un buen descosificador será. Bueno, es una pregunta muy interesante porque creo que sí que disponemos de herramientas, ¿no? Las herramientas yo creo que son estas que hemos hablado de desidentificación y de aceptación. Pero la primera de todas es la inteligencia, ¿eh? Cuidado. La inteligencia. El conocimiento. El conocimiento, sí. Sí. Si no sabes esto, no puedes hacerlo. No. Claro, y descosificarse tiene que ver con esa libertad que hablábamos, ¿no? Con ese sentirnos libre, pero no libre de la libertad esta del ego que quiere sentirse libre, no. El libre de recuperar la espontaneidad que hemos perdido al ir, recuperar la espontaneidad que tiene que ver no con ser espontáneo, no con decir lo que me apetece, con hacer lo que me gusta, lo que me viene en ganas, sino recuperar el contacto con lo que yo siento. Por eso yo creo que esa percepción de qué me pasa, como dice Antonio, la inteligencia, qué me está pasando, eso es lo primero, ¿no? Y no identificarme con yo soy así. Y como soy así, pues ya está, yo no puedo cambiar, ¿no? Es que no se trata, quizás se confunde, ¿no? Lo que es no puedo cambiar por cosas que sí que puedo hacer. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más. No, es imposible. Imposible. Añadir a eso que has dicho algo ya es imposible. Bueno, el alma no necesita alimento material, pero el cuerpo sí. Es una diferencia entre el cuerpo y el alma. El cuerpo necesita reposo, el alma creo que no lo sé. No lo sabemos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o si quieren comentar algo. Bueno, como pregunta no, pero bueno, les dan las gracias y están encantados de escucharles, ¿no? Y se me ocurre esa, aunque al explicar el ego y el yo, y en este conocimiento más como, lo habéis enfocado más como pareja, ¿no? Lo apasionante es esa vivencia en grupo, ¿no? Cuando todos estamos cosificados o semicosificados y tienen que estar funcionando con todos, ¿no? En este caso, en este trabajo que hacemos, ¿no? Que es, yo siempre lo he visto como o sea, a mí me ayuda mucho, a veces me coarta, a veces me lanza, pero o sea, en este viaje como que ayuda mucho a conocerse, ¿no? con las dificultades y y los o sea, lo que te hace seguir adelante, ¿no? Yo creo que para mí es apasionante toda esta parte porque me ayuda también a conocer todos los límites también que tengo, ¿no? Y entonces me ha encantado, ¿no?
el empezar un poco a desmenuzar todo esto un poco. Gracias. Fíjense que la magia de un grupo, de una pareja, de un colegio de iniciación, la magia es precisamente la capacidad que tiene de transformar al individuo. Y no hemos hablado de otra cosa más que de esto, ¿no? De la posibilidad de transformar. Y se produce gracias a estas interacciones que usted estaba resaltando, ¿no? Sí, así es. Por eso es importante disponer de la oportunidad de tener espacios donde esto poder entrenarlo y conseguirlo, ¿no? Por eso los colegios de iniciación dentro de la tradición iniciática son básicos para el individuo. No son lugares donde aprender cosas solamente. Puedes aprender alguna, pero sobre todo son lugares donde transformarse. Muchas gracias. No sé si hay alguno más que quiera comentar algo y si no, lo cerramos por aquí. Gracias. Pues yo solamente quiero darle las gracias a esta pareja tan maravillosa que tenemos ahora aquí. Y la verdad que estar con ellos es un placer y quiero darle las gracias especialmente a Antonio porque gracias a él sigo en el camino y sé que la importancia que tiene el grupo para crecer y para seguir adelante. Y nada, que estoy súper contenta de tenerlos aquí, de poder contar por fin con unos maestros en nuestra España querida, siempre aquí con nosotros. Un abrazo muy grande. Y gracias infinitas. Gracias. Gracias a ti. Luis ha levantado la mano. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, colegas? Pues una pregunta que me hago y que la traspaso a vosotros. ¿Dos semicosas pueden hacer una cosa completa? No creo. Yo digo que no. No sé. No creo. No. Pon el ejemplo concreto, pero yo creo que no, ¿eh? No. ¿Vosotros dos? Nosotros somos dos personas, no dos semicosas. El amor es la semicosa. Y el odio y el enfado, todos son semicosas. Entonces, cuando Amparo me riñe, que es una semicosa, no se puede juntar con el amor y convertirlo en un bolígrafo. No se puede. Lo riño mucho. Bueno, me reñía en tiempos pasados, cuando no era gurusa. Bueno, Rosy. Vale, gracias. Solicitamos la segunda parte de esta charla, por favor. Gracias al equipo organizador y a los queridos Amparo. Una pregunta rápida, Rosy, que se acaba la batería del portátil. Sí, del ordenador. Sí, gracias. Perdón, nada más, bueno, gracias por la plática. Nada más una cosa que me quedé con la duda. ¿Es descosificar o se refieren a descodificación? No, descosificar. Descosificar. Ah, ok, esa era una. Pero y con respecto a lo que decías de los... quitarnos las etiquetas que nos limitan, pensar que no podemos hacer cosas, que somos así, que como siempre hemos sido así, y eso es cosificarnos. Ah, ok. A eso nos referíamos. Por eso, descosificarnos tiene que ver con, primero, conocerme, aceptarme como soy y saber que soy eso y que puedo ser mucho más. Y que hoy soy eso, pero dentro de un rato seré otra cosa y mañana otra, puedo ser otra cosa. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad que nos han dado desde Ciencias Sagradas. Les agradecemos la invitación y bueno, seguiremos compartiendo si nos invitan. Si nos invitan. Así estamos, no podemos pedir. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la participación y el ambiente que se ha conseguido ahora en este ratito. Es una semicosa muy agradable. Sí. El campo.
el campo grupal, sí. Gracias. Un abrazo. Gracias. Saludos para todos. Chao. Buenas noches.